Bienvenidos a Comité de Gerencia. Estimados seguidores, hoy día tenemos a Juan Carlos Odar de vuelta con nosotros y el tema de hoy es inflación. Porque si ya está reconocido que la inflación no va a llegar al 3%, entonces, ¿cuán necesarios son ajustes adicionales en un contexto que subir la tasa puede tener un efecto incluso en la inflación real? El Banco Central está siguiendo lo que otros países, sobre todo latinoamericanos, están haciendo. Se están adelantando a la subida de tasas de Europa y Estados Unidos. Porque yo no sé qué tanta incidencia puede tener el Banco Central peruano sobre el control de una inflación puramente externa, ¿no? La subida de tasa no es gratis. Por eso Estados Unidos está demorando su subida de tasa lo más que puede. Y Europa, aquí, el Banco Central Europeo tiene mucho más miedo de subir la tasa porque obviamente está preocupado de una recesión, un menor crecimiento por todos estos temas de la guerra. Sin embargo, el central sin miedo ha venido subiendo consistentemente la tasa. O sea, ¿es normalización o simplemente están llegando a su meta de inflación sin importarle el efecto en el desempleo y el crecimiento? No, yo más bien le daría otra lectura, que es el hecho de que mientras más haya podido subir la tasa a lo largo de estos meses, en un escenario que se complique a nivel global, va a tener más margen de generar una posición expansiva. Si le hubiera dejado la tasa relativamente baja, ¿no? Supongamos que hubiera quedado en 2,5 o en 3, la capacidad de reaccionar ante el deterioro de una situación que ya empieza a complicarse, entonces sería menor, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay un poco la prisa, ¿no? Y si se quiere es una combinación de generarse capacidad de política expansiva con un escenario preventivo ante una eventual, pero cada vez menos probable, subida rápida de tasa en Estados Unidos, donde pudiera generar un proceso más desordenado de subida de la inflación todavía. Bienvenidos a Comité de Gerencia. Estimados seguidores, hoy día tenemos a Juan Carlos Odar de vuelta con nosotros y el tema de hoy es inflación. Vamos. Estos días hemos estado viendo los eventos en Rusia, en Ucrania, y la inflación ya está llegando a nosotros desde el grifo, bueno, allá en Lima, desde el grifo hasta el pollo. He visto hoy día en gestión el pollo subiendo y ya se viene el pan también. Juan Carlos, ¿cuáles son tus perspectivas en la inflación? ¿Y qué cosas crees que puede hacer el Banco Central o no si la medida de subir la tasa ha sido acertada? Hola, José Carlos, ¿qué tal? A ver, lo primero que hay que considerar es que ya teníamos un punto de partida con inflación que difícilmente se iba a alinear con la meta del central este año, ¿no? O sea, ya el punto inicial era que si acaso íbamos a tener una inflación más o menos alrededor del 3% con sesgo hacia el alto. Era poco probable que tuviéramos menos. Sobre ese punto de partida tenemos ahora el conflicto en Ucrania, que muy fuertemente está impactando ya a nivel global en lo que es el tema de petróleo, ¿no? Y en el tema de cereales, alimentos. Justamente dos grandes productos, dos grandes grupos de productos que nosotros importamos. Entonces, directamente ahí hay un efecto en precios que, dependiendo de cuán severo sea el conflicto y cuánto se prolongue, va a incidir en que tengamos una inflación mayor aún. Ahora, cuánto mayor, claramente depende de la intensidad. Pero lo que sí es importante notar es el cambio en el discurso del Banco Central. El Banco Central, a lo largo de sus presentaciones de política monetaria mes a mes, primero nos decía que durante este año, en la segunda mitad, íbamos a tener el regreso a la meta del 3%. Ese 3% se iba a alcanzar en la segunda mitad de este año. Luego afinó su pronóstico y nos decía que esa meta se va a alcanzar en el cuarto trimestre de este año.
¿no? Ya había especificado un poco hacia dónde íbamos a llegar en el 3%. Sin Ujú. embargo, en la última comunicación, la que ha sacado este mes, al tiempo que ha subido la tasa de referencia nuevamente de 50 puntos básicos, ha dicho que espera que regresemos al 3% durante el primer semestre del próximo. Prácticamente ya ha dejado reconocido y no vamos a llegar al 3% este año. La, y la subida de tasas ha ayudado seguramente a que la inflación no sea tan alta, pero no va a ser el 3%. Y básicamente eso abre un signo de interrogación sobre qué va a hacer el central en los siguientes meses. ¿Por qué? Porque si ya está reconocido que la inflación no va a llegar al 3%, entonces, ¿cuán necesarios son ajustes adicionales en un contexto que subir la tasa puede tener un efecto incluso en el sector real, ¿no? Entonces, probablemente ya estemos cerca, curiosamente, del final de del ciclo de subida de tasas, aun cuando no necesariamente estemos hablando de que la inflación regrese a la meta del Banco Central. Pero es un poco también balancear un poco los objetivos que tiene. Y ahora, entrando un poco a discusión, eh, el Banco Central está siguiendo lo que otros países, sobre todo latinoamericanos, están haciendo, ¿no? Se están adelantando a la subida de tasas de Europa y Estados Unidos. Yo lo veo así. Porque yo no sé qué tanta incidencia puede tener el Banco Central peruano sobre el control de una inflación puramente externa, ¿no? Además que ha bajado el dólar considerablemente. Que yo creo que no necesitaba ayuda ya con los flujos de la minería, ¿no? Entonces, para los que nos están viendo, ¿no? Cuando entran los flujos de la minería, de los dólares, hay una oferta sobre oferta de dólares, ¿no? Entonces era natural que el tipo de cambio cayera ante la ausencia, digamos, ante la ineptitud del gobierno de turno en traducir sus planes revolucionarios, radicales, hoy en día, ¿no? O sea, ha perdido mucho peso, mucho poder. Entonces, ¿por qué el Banco Central sube la tasa si naturalmente iba a bajar el tipo de cambio, ¿no? Lo que tú me dices tiene sentido, ¿no? Tratar de frenar la inflación, pero en, ¿puede frenar el Banco Central la inflación externa? No, pero sí puede incidir directamente en las expectativas, ¿no? Entonces, mostrando el compromiso con una política monetaria que diga, ¿sabes qué? La inflación ahora, de choque externo, bien difícil vamos a llegar al 3%, pero lo que le interesaba mostrar es que esa inflación por arriba del 3% no va a ser algo permanente ni va a ser algo contra lo que el Banco Central no actúe. Entonces, en esa medida ya es que ha sido bastante activo en subir la tasa, como dices, ha sido antes que en Estados Unidos y ha sido a una velocidad bastante inusual, digamos, para la historia del Banco Central, pero también pareciera que ya empieza a enfrentar el límite de cuánto más puede subir la tasa sin que afecte negativamente al sector real. Entonces, ahí es donde ya empieza y ya incluso el O sea, comunicado directamente ya dice, no vamos a llegar al 3%, ¿no? Ya vamos a regresar recién el próximo año a esta meta. o sea, básicamente lo que tú dices, esto, ahí coincides, que la subida de tasa no es gratis. O sea, tiene un efecto de todas maneras. Por eso Estados Unidos está demorando su subida de tasa lo más que puede, ¿no? Y Europa, aquí, el Banco Central Europeo tiene mucho más miedo de subir la tasa porque obviamente está preocupado de una recesión, un menor crecimiento por todos estos temas de la guerra. Sin embargo, el central sin miedo ha venido subiendo consistentemente la tasa. Y lo que yo he escuchado era, sobre todo cuando leí tu Twitter donde explicaste muy claramente el cambio digamos, en la retórica del Banco Central, veo a un Banco Central sobreacelerado. ¿Cuál podría ser la motivación de subir? Dicen que es normalización de la política monetaria,
porque en términos reales está dando el impulso que diste durante la pandemia, y vamos a tratar de poner un grafiquito acá, ha regresado a una tasa similar a lo que, o está casi llegando a lo que es una tasa similar, neutral, en términos reales al final de la pandemia. O sea, ¿esa es la justificación? O es que el Banco Central no le interesa el nivel de desempleo y el nivel de crecimiento? Porque obviamente eso no está en sus metas. ¿Tú qué opinas? Sí, O sea, ¿es yo creo que el Banco normalización Central, o, o, o simplemente están llegando a su meta de inflación sin importarle el efecto en el desempleo y el crecimiento? no, yo más bien le daría otra lectura, que es el hecho de que mientras más haya podido subir la tasa a lo largo de estos meses, Ujú, en un escenario que se complique a nivel global, va a tener más margen de generar una posición expansiva, ¿no? Si le ujú, hubiera dejado la tasa relativamente baja, ¿no? Supongamos que se hubiera quedado en 2,5, en 3, la capacidad de reaccionar ante el deterioro de una situación que ya empieza a complicarse, ujú. entonces sería menor, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay un poco la prisa, ¿no? Y si se quiere es una combinación de generarse capacidad de política expansiva con un escenario preventivo ante una eventual, pero cada vez menos probable, subida rápida de tasa en Estados Unidos, donde pudiera generar un proceso más desordenado de subida de la inflación todavía. Sí, porque estaba viendo que para esta semana, por ejemplo, entre los indicadores a tomar en cuenta, y esto creo que deberíamos hacerlo siempre en estos comités de gerencia, es qué se viene esta semana, estos días. Y yo había visto, por ejemplo, que hoy día sale el indicador de China, el indicador de producción industrial. Y eso, ¿para qué nos interesará? Nos dirán algunos, ¿no? Nos interesa pues porque eso nos va a determinar qué tal. Esto es hasta febrero, ¿ah? ¿Cómo viene la demanda, el crecimiento en China y si se está frenando? Si se frena China, se frena el cobre, se frena nuestra demanda, ¿no es cierto? Eh, en Perú yo veía, tenemos recién indicadores, me parece que el 15 salen los indicadores de Sí, PBI a enero, ¿no? E indicadores de PBI de enero, así desempleo, es. que nadie habla del desempleo, solamente se fijan en él. Entonces, te leo lo que más o menos es el consenso Pero de ese es pronóstico. el indicador Lima, ¿no? No es nacional. Ya, y ese es otro tema a discutir, ¿ah? ¿Por qué no tenemos un indicador nacional más frecuente de desempleo? ¿O a quién no le conviene tener ese indicador frecuente? Porque con tanto dinero que se emplea en las consultorías estas, en hacer los PowerPoint de los ministerios, que son más bonitos que, son comparables a los mejores bancos de inversión del mundo. Estos son hermosos las presentaciones hoy día de los ministerios. Esa plata podría destinarse muy bien a hacer una encuesta nacional de desempleo y salarios. Porque consideras, pues si yo soy el ministro de Economía o tú eres el ministro de Producción o de Trabajo, necesitas saber cómo está yendo el país. Entonces, solamente tomándole la temperatura a Lima no sabemos qué está pasando al interior, a menos que no sea conveniente, ¿no? Vi otro Twitter tuyo muy bueno, donde tú notabas que no iban a... explícanos un poco, ya no iban a haber indicadores de inflación por departamentos. Y sí es un tema curioso, ¿ya? El INEI ha actualizado el año base, Ujú, incluyendo Lima, y al haber hecho eso, ya no está publicando lo que es la estadística de inflación acumulada últimos 12 meses. ujú, Se ha cambiado el año base en enero. Entonces, básicamente tenemos 2 meses de datos ujú. y no generan una historia de cuál es la tasa anualizada de inflación a nivel ciudades principales del país. El que lo está haciendo es el Banco Central, ¿no? El Banco Central sí ha mantenido esa posibilidad de calcularlo, pero digamos, en el reporte oficial del INEI se ha reducido la información. Ya no hay esa riqueza que había de presentarte la inflación últimos 12 meses en las ciudades. Y el Banco Central probablemente porque también hay menos información ahora, lo que
que ya no publica es el indicador de que en las ciudades que más ha subido la inflación, cuáles son los factores que han impulsado esa inflación, ¿no? Entonces, eso lo tenía hasta diciembre. Con la discontinuidad que ha habido, estamos perdiendo esa riqueza de información que podría encontrarse. Y justo antes de las elecciones municipales, las elecciones regionales, ¿no? Lo cual podría ser algo incómodo, ¿no? Pues si sale lo que ha estado saliendo, y hoy vamos a poner un gráfico sobre el último dato que había creo que tú has calculado una aproximación, la inflación por departamentos, y justo obviamente los departamentos más pobres son los que sufren más inflación. Los que están más alejados, digamos, de los puertos o de los centros urbanos grandes, ¿no? Claro, obviamente porque la comida o los bienes tienen que viajar más. Yo me imagino que es eso, ¿no? Que tiene ciertas más dificultad de llegar y hay más intermediarios. Combustibles Es, más caros. y combustibles más caros como está pasando hoy en día, ¿no? Entonces se espera, estoy leyendo, que el 15 de marzo salga el PBI, enero, y se espera un 2% más o menos. El anterior fue 1,7, o sea, un crecimiento mayor. Ujú. ¿Tú estás de acuerdo con esa cifra? ¿O esperas sorpresas? Sí, o sea, el estimado para este mes está alrededor de 2%, de repente con un sesgo ligeramente hacia el alza, pero, digamos, estaría dentro de lo esperado, ¿no? O sea, de 2 a 2,5, si quieres, este rango. Y Ahora, el desempleo estaría en 8,6%, es el anterior, y se espera un ujú, 8,9, o sea, un incremento. Eh, yo esperaría una bajada, ¿no? Están soltando cada vez más las restricciones. El sector servicios entrando de nuevo a funcionar, digamos, a pleno motor. Eh, Mañana vamos a ver más o menos cómo viene si la economía realmente se está reactivando o ya son los últimos, digamos, inyecciones de post pandemia que puede poner el gobierno para que se reactive. Porque ya se va a acabar, pues ya reactivado, abierto todo, ya no hay excusa de por qué no estás creciendo, ¿no? sí, pero ahí la tasa de desempleo es un indicador que se ensucia mucho porque también está expuesto a un exceso de entusiasmo, digamos, ¿no? Entonces, si mucha gente considera que la economía se está reactivando, Ujú. curiosamente eso puede generar un aumento en la tasa de desempleo, porque como se construye el indicador, estaría considerando una mayor cantidad de personas buscando trabajo respecto a meses anteriores. Y como no necesariamente la generación de empleo crece tan rápido, entonces el ratio muestra una subida en la tasa de desempleo. ¿Por qué? Ah, Porque ese es un básicamente dato estás hablando, interesante. sí, de más personas buscando trabajo de las que lo consiguen. Puede haber más Claro, empleo, puede haber mejora incluso en la calidad, si se quiere, pero eso no se traduce necesariamente en una reducción de la tasa de desempleo. Claro, por eso de podría repente aumentar. el indicador de salarios nos da una segunda, una ayuda, ¿no? Si el salario está subiendo, sí que empieza a haber demanda de empleos. Si el salario baja, realmente no está tan, pues, no está reactivando tan rápido, ¿no? Claro, Luego, claro, sí, o sea, y también hay que tener en cuenta pues, que el salario, lo que ha venido presionando a la baja en los últimos meses ha sido el hecho de que se ha generado mayor informalidad de la que ya había, lo ujú, cual hace que en promedio los ingresos también caigan. claro. Luego se viene esta semana, veo movimientos de la FED, obviamente el 16, el miércoles. El, el mercado espera que suban la tasa medio, un cuarto de punto, ¿no? O sea, Sí, digamos, en línea con lo que el Banco Central está esperando, yo supongo, el Banco Central del Perú, ¿no? Y también hay sí, cambio de tasa, o bueno, reunión por tasa el jueves de Inglaterra y de Japón, lo que también nos puede decir, dar una idea de cómo están viendo en Europa y en Asia el crecimiento de de las economías más grandes del mundo, ¿no? En Inglaterra veo que se espera también un incremento de un cuarto de punto y en Japón eh, no hay cambios porque está negativa, sigue negativa, menos 0,1 la tasa.
es lo que se tiene para ver. Hoy día vi en gestión una entrevista al ministro Graham. No sé si la has llegado a ver. Sí, sí, sí. Gestión. Y es una, no es una, y entrando un poco al tema de este nuevo ministro, ¿no? Ahora yo te doy cómo lo veo yo, un poco pesimista como siempre, yo, para que tú después me des la contra. Entonces, yo veo un ministro muy, demasiado político, no político en la eficiencia, sino político en el sentido de todo está por evaluar, todo se debe discutir. Y, o sea, da la apariencia que no va a ser mucho. Bueno, por lo menos no ha sacado no veo ninguna idea trascendental de reforma económica. Todo es un veremos. Está dejando en suspenso todos los problemas, como por ejemplo el cambio de la tributación a la minería. Está dejando en suspenso las reformas. No está discutiendo ni cuestionando el el bypass que ha hecho el Ministerio de Trabajo respecto a la tercerización, a la ley de la tercerización, que creo que limita la tercerización. No requirió opinión del MEF, lo cual es algo normal que debería haber seguido. Pero parece que el poder interno que tiene ese ministerio lo hace tan fuerte que digamos, allana a otros ministerios tan importantes como el Ministerio de Economía. Entonces, para Perú a veces tener un ministro de Economía que no va a hacer, lo deja todo en el más o menos, en el veremos y vamos a evaluar, es mejor porque si hacen cosas, a veces la malogran peor, ¿no? Por lo menos no veo que aparezcan los bonos famosos ni regalos. Eh, Tal vez sea, o sea, veo un ministro más burócrata, ¿no? Van a dejar que las cosas sigan en evaluación hasta no sé qué momento, ¿no? Pues eso no es sostenible, porque se viene el tema de la inflación, que es lo que conversamos al inicio. ¿Tú cómo ves la entrevista? Sí, bueno, ahí básicamente confirma de que no se puede esperar grandes reformas que vengan de este gobierno. Incluso menciona de que lo que más se destacaría de este gobierno es la inclusión de Perú en la OECD, que sería entre unos 4 años, dice, ¿no? Entonces, básicamente, lo mejor que haría este gobierno es algo que no inició. Entonces, básicamente nos está diciendo, esperen mucho del gobierno, ¿no? Y recién vamos a ir viendo pues, qué viene, cómo lo hacemos. Lo que sí es positivo, si se quiere, es que ha mencionado el tema de reforma del sistema previsional, Uh -huh, uh -huh. pero creo que ahí habría que darle una visión mucho más ambiciosa a la reforma, no quedarse solo en el tema de la reforma previsional, porque además el tema de pensiones es consecuencia de tener un muy mal mercado laboral. Entonces, es bien difícil pensar que las pensiones mejoren sin mejorar el mercado laboral, lo cual implica una mayor formalización de la economía, y eso iría de la mano con una mejor recaudación. Y una mejor recaudación también cerraría el círculo con una reforma general del sistema de protección social, lo que incluye salud, ¿no? Y no solamente pensar en el tema de pensión. Entonces, yo diría que el no plantear eso desde el inicio como un paquete completo, si bien es cierto, reconoce las dificultades para hacerlo y por eso probablemente políticamente no sería viable, pero también está diciéndonos que muy probablemente lo que se avance sea menos de lo que se está buscando, lo cual de por sí ya es poco. Entonces, eh, en una visión de mediano plazo, en una visión de temas trascendentes, básicamente lo que nos está dando entre líneas es no podemos esperar mucho. No, y está dejando el tema dejar pasar el tema de los 42.000 millones de soles para los fonavistas. No dice nada, no se molesta, pero Bueno, no, no dice, o sí, sea, no hay una acción de que algo vaya a pasar, ¿no? Y él dice bueno, acá, estamos dice, poniendo el espera que tope, el ¿no? tema lo define el Tribunal Constitucional, ya que se tiene una demanda de una reforma anterior. Pero bueno, pues Sí. esa pelea entre creo que es porque el Congreso no puede ordenar gasto, ¿no? Por ahí va Así el es, asunto. así es, así es. Y luego él menciona que Pero lo mejor de este gobierno, o de esta gestión, digamos, va a ser el gasto fiscal, que va a crecer 100%
este julio contra el Julio. julio anterior, según la programación. O sea, keynesiano puro, ¿no? O sea, si nos va a ir bien es porque el gobierno va a gastar un montón de dinero. Y te la pongo así, y otra vez yo me pongo, el keynesianismo ciego es peligroso, porque en países como Perú, en los cuales no tienes futuro, en el sentido de no puedes prever el futuro, ¿no? Tú vives el día a día, porque la inestabilidad política y jurídica te impide hacer una planificación de largo plazo. Ya seas una persona normal que quiere ver qué va a hacer con sus pensiones, como estábamos conversando, o una empresa que quiere ver si va a invertir o no. Entonces, el impulso fiscal, a veces prefiero que no gasten porque lo malgastan, pero digamos que si lo gastan, es más un maquillaje a las cifras del PBI que crecimiento real. No sé, yo he visto los números no sé si has visto los números de cemento y construcción, pero no, que es donde incide, digamos, directamente el gasto fiscal usualmente. Serían los Claro, claro. beneficiados, ¿no? Serían los beneficiados. Pero insistir en que por ahí va a venir el crecimiento, cuando creo que es una cuarta parte de lo que si inviertes en el sector privado generaría de empleos y crecimiento. Es un argumento keynesiano populista, ¿no? O sea, estamos invirtiendo. Bueno, ellos no están, estamos invirtiendo nosotros los que pagamos impuestos. ¿Por qué Y en lugar de además, eso? Dime. no, y además eso considera que por sí eh, un sol adicional de gasto y de inversión es productivo, ¿no? Pero ya se nota que faltan métricas de evaluación de eficiencia del gasto y si es que socialmente es rentable, ¿no? Una evaluación social de los proyectos o que se está haciendo con el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad que existe, pero ni se ha revisado, ni se ha comentado los avances, ni necesariamente los proyectos que están podrían seguir o no. Es decir, por ejemplo, lo que tiene que ver con aeropuertos, en un contexto que claramente el turismo global se ha reducido. Sigue siendo igual de necesario que hace 3 años seguir avanzando con proyectos de aeropuertos. De repente la prioridad cambia y de repente debemos pensar más en temas de infraestructura social, ¿no? Pero nada de eso tampoco parece estar en discusión ahora. Te entiendo, o sea, tú en un Perú post-COVID, lo que estás diciendo es, claro, ya no puedes invertir en lo que pensabas invertir antes, ¿no? Enfocado en turismo, usualmente, ¿no? Sino, tal vez, eh, en orden de aplacar un poco la inflación en las zonas alejadas y fomentar la agroexportación, el tema de los trenes y los caminos, invertir en la infraestructura desde esos sitios hacia las principales rutas. No sé, eso es lo que debería. Por eso debería estar haciendo un ministro de Economía en coordinación con la producción y los otros ministerios. No veo tampoco liderazgo ahí. O sea, pues me decepcionó esa entrevista de hoy. Los problemas del Perú van a enfrentarse a este problema de inflación externa por el tema de la crisis rusa y no estamos preparados. Prueba de ello es que le cortaron a Repsol los permisos porque a ver que limpie las playas y a los pelícanos y a las aves guaneras y a los pescaditos, pero se dieron cuenta que como no hay un plan energético ni reservas energéticas, tienen que volver a soltarle nomás el permiso porque no hay de dónde sacar petróleo. Entonces le han vuelto a abrir la tema, es un pésimo manejo energético y sin embargo sí sobra la plata de este espíritu keynesiano para hacer refinerías, ¿no? Entiendo que Petroperú le han bajado la calificación porque se ha negado a transparentar algunas cifras que justo estaban en investigación también me parece, por algunos congresistas, ¿no? De ciertos contratos. ¿Tú cómo ves el tema energético en Perú? Porque eso nos va a impactar a Perú mucho en el precio de la gasolina, en el precio del gas. Para los que nos están viendo, no estamos discutiendo temas arcanos de economía que solo les importa a los profesores, sino temas de
cómo vamos a pagar el gas, el combustible, la gasolina y la electricidad, porque también sube, porque tiene un componente de petróleo, ¿no? Tiene un componente de combustibles. ¿Cómo ves la política energética en Perú? ¿Qué faltaría ahí? Tú que has investigado de ese tema. Bueno, ahí para empezar, hay un tema ya llamémosle estructural, ¿no? Que es el hecho de que estamos yendo hacia una transición a energía eléctrica. Hay varios países que ya están avanzando en tema de electromovilidad, ¿no? Las fábricas de autos están cambiando la tecnología, están hacia el auto eléctrico. Y nosotros nos hemos embarcado en un proyecto de refinería en Talara, que primero tiene que importar combustible para funcionar, y segundo, estamos dentro de 30 años en otra matriz energética, y ya esa refinería probablemente antes de que termine su vida útil va a estar ya obsoleta, ¿no? Entonces, ese es nuestro punto de partida, un mal gasto en ese lado. ¿Y Y sobre eso es, creerás que y esa sobre todo, experiencia no está aislada? Hay un caso en África, reciente, no más de 10 años, que hubo un descubrimiento de reservas de petróleo. Y se emocionaron tanto que crearon la refinería más grande, creo, de todo el África, hasta ese momento. Pero los análisis de las reservas, si bien eran muy bonitas en el papel, no llegaron a ser ciertas. Creo que para una reserva de petróleo estimada de 20, 30 años, les duró solo 5. Hacer la bendita refinería les tomó 4. Para cuando terminó la refinería ya no había reserva. Entonces, no es un caso, no es que, o sea, pasa justo en países pobres o países de bajos ingresos y que tienen recursos naturales. Entonces, ante la novedad, todo el mundo quiere aprovechar y hacer contratos, porque ahí generas comisiones pues, de los consultores, de todos los que están metidos en los burócratas, etcétera. Entonces, es una enfermedad pues, casi endémica de los países con recursos naturales, cuando en realidad mucho del precio de los combustibles podría manejarse con derivados de futuros. Europa, por ejemplo, el año pasado no le golpeó la subida del gas, justo para el invierno, porque acá se estilan mucho los contratos de 1 año o 2 años, son contratos estables, donde las compañías eléctricas y las compañías proveen el gas. En Europa acá el gas se usa para la calefacción, o sea, se consume, gastas 4 veces, 5 veces más que en electricidad, más o menos para que los que nos están viendo se hagan una idea. Digamos, si en Lima pagas un recibo de 150 soles de luz, en Europa si estuvieras en Europa tendrías que pagar un recibo de 500 soles de gas, además del de luz, porque no solo se usa para cocinar, sino para calefacción. Entonces, como es tan fuerte el gasto, aquí las compañías eléctricas, las distribuidoras, las generadoras, negocian futuros de combustible, de petróleo, de gas. Entonces, recién está empezando a pegar la subida del año pasado, este año, porque los futuros están venciendo. Entonces, recién los contratos empiezan a subir. Y Perú no tiene, a pesar de que no tiene petróleo, ¿no? No hace nada de eso. Tampoco tiene reservas, digamos, reservorios donde en el caso de como ha pasado, ¿no? O sea, un desastre ecológico, un desastre, otro terremoto, algo donde no, por alguna razón no puedas importar el petróleo, tengas reservas por lo menos para unos meses. Aquí tienen para 2 meses, me dijeron, 40 días, no estoy seguro. Estamos hablando de tener reservas pues, estratégicas nacionales, ¿no? Tampoco tiene eso, ¿no? Reservas estratégicas nacionales, no saben ni lo que es un futuro de petróleo o de gas. Y lo tercero es estos gastos irracionales, pues, ¿no? Si Petroperú está quebrada técnicamente con lo que está pasando, esa factura la vamos a pagar todos nosotros, ¿no? No va a ser... la gente cree que eso lo paga alguien más y si te haces el loco y no pagas tus impuestos, a ti no te toca.
No, pero sí nos toca, pues, porque son parte de las pensiones de las ONP, son parte de... Y acá te quiero pedir tu opinión. Si no sabemos gastar, si la plata está guardada ahí, la ejecución es menos del 50%, porque obviamente los proyectos son tan malos que ni el mismo SNIP, ni el mismo reguladores, ni la Contraloría te deja gastar la plata porque son recontra malos. ¿Por qué en su lugar no hacer un impulso fiscal vía reducción de impuestos radical? ¿Tú estarías de acuerdo? Hablamos la semana pasada con Pablo Seca, pero él él decía que no, que había que hacer una reestructuración del Estado. ¿Tú qué opinas? A ver, y lo que pasa, creo yo, que para que funcione, deberíamos recobrar la esencia inicial que tuvo el sistema tributario actual cuando se creó. Ujú. Entonces, pensemos a inicio de los 90, ¿no? El IGB cuando se estableció. Y ahora es cada vez más IB y menos G, ¿no? O sea, general ha dejado de serlo en la medida de que hay múltiples exoneraciones, más o menos del año 97, que han venido creciendo. Y yo sí sería partidario de pensar en una tasa más baja, pero con un impuesto general, con un 16%, pero a todo, realmente general. Y eso de la mano con una reformulación del impuesto a la renta, de manera tal de que en tu gasto, cuando realizas, ¿no? Ya tienes un aporte de impuesto vía IGB y que eso sea reconocido como parte del impuesto a la renta. ¿En qué medida? ¿Ya? Porque si nosotros pensamos en el mundo formal, son los que pagamos impuestos, nosotros ya tenemos una carga tributaria alta, ¿no? Entonces, tenemos el marginal de 30%, una tasa creciente cada vez mayor, y sobre eso pagamos IGB en nuestros consumos. Lo que lleva, ¿no?, que finalmente tengamos una carga extraordinariamente alta en comparación con las personas que no pagan impuestos a la renta, ¿no? Entonces, Ujú. que no pagan impuestos a la renta y que además con exoneraciones no pagan IGB. Entonces, si nos fijamos bien, es cierto, lo que queremos es un sistema tributario progresivo, sin duda, pero también lo que queremos es de que haya una base más amplia, ¿no? Entonces, reconociendo sí las dificultades en grabar la generación de ingresos, y es la lógica por la cual el IGB se apoya básicamente eh, grabando el gasto realizado. Entonces, lo que debemos decir es, hay una meta que podemos establecer en función del nivel de gasto, en función de las características socioeconómicas de las personas, ¿no? Más o menos debemos pensar en una persona de ingreso tanto, debe estar aplicando una tasa de impuesto anual de alrededor de tanto por ciento, ¿no? Y eso ya depende de los objetivos fiscales, depende de la evaluación que haga el MEP, etcétera. Y entonces decir, ya, que la carga tributaria conjunta de IGB y de impuesto a la renta de la persona en el tramo más alto no supere el 40% y de ahí para abajo. Pero todos con, aunque sea una tasa mínima, pero pagan impuestos, ¿no? Entonces, eso implica, digamos, pagar tu IGB y no pagar impuestos a la renta. Entonces, un mínimo, un 16%, ¿no? Si se quiere con un tramo exonerado, el que gasta menos de tanto al año, tiene esos 4 UITs de exoneración o lo que fuera, pero ya a partir de ahí ya una tasa creciente, ¿no? Que uno gasta más y tener una tasa de impuesto mayor, que se vaya del 16 al 40 universal, ¿no? Que todos estemos Sí, entre eso. pero uno de los impedimentos justo de que haya más gente tributando, o sea, que le vea la utilidad de pagar impuestos, es que son muy altos Ah, y no recibes mucho a cambio. Pues no lo ves en las carreteras, las pistas que las arreglan, el jardincito que lo vuelven a sembrar plantitas por octava vez en el mismo año. Entonces la gente no lo ve. Entonces también no quiere pagar. Y hay estudios que dicen que uno de los problemas de los países con alta informalidad en impuestos, o sea, donde no paga la gente impuestos mucho, que tampoco le interesa mucho decidir bien por quién votar, porque como no pagan impuestos, lo único que necesitan es que les regalen cosas, porque ellos no pagan nada.
Entonces, la decisión del voto está más en quién te promete que te va a regalar cosas, en lugar de cuánto me va a costar realmente a mí, porque el que está sentado, el que ganó el concurso de popularidad, está sentado de presidente, a él no le cuesta nada, ¿no? Eso nos cuesta a los pocos que pagamos impuestos. Si baja los impuestos a la mitad, la gente podría decir, o sea, sobre todo ¿por qué? Porque estamos rompiendo bueno, yo lo que intento es tratar de romper ese mito, ¿no? El gobierno siempre tiene que hacer gasto y que eso es bueno. Y segundo, que hay que darle toda la plata al gobierno posible para que gaste. Cuando lo que sí sabemos es que son unos inútiles, no saben gastar. Es decir, algo se han demostrado estos años con Talara, los gasoductos, los oleoductos, que son unos ineficaces, por no decir unas asémilas económicas al término de gastar cosas. ¿Por qué le voy a seguir dando plata a alguien que no sabe administrar? Ya sea por ignorancia, ya sea por conveniencia, ya sea por corrupción. ¿Por qué le tengo que dar más plata a un gobierno? Ese mito de que hay que darle plata al gobierno, más impuestos. Cuando los gasta, como ha hecho en la pandemia, y así la Contraloría algún día nos dirá en qué gastaron, los gasta mal, y cuando los tiene que reponer, no los repone como cualquiera de nuestras casas, ¿no? Si tú sobregastas con tu tarjeta de crédito porque tienes una emergencia, el siguiente mes ahorras, ¿no? Para poder reponerlo. No, lo que ha hecho el gobierno y el ministro Franque anterior es endeudarnos más. No sé si recuerdas cuánto, creo que son 5.000 millones de dólares, algo así. En Eso, sí. nuevos, sí, fue 5.000, Sí. en nuevos bonos. Que eso es para la gente que nos escucha. Es como que yo tuve un gasto fuerte por enfermedad el año pasado en mi tarjeta de crédito y este año agarro y me endeudo con otro banco, o sea, el Carrusel. Y ahí digo, mira, no, ya recuperé todas las reservas que gasté en la pandemia con estos bonos. No hay que ser bestia, porque lo que estás haciendo es lo que has gastado en una tarjeta de crédito lo estás reponiendo con otra tarjeta de crédito. Al final gastaste y encima te estás endeudando. Y encima se endeudan en dólares. A ¿Por una qué? tasa mayor. Sí. A una tasa mayor. Entonces, financieramente es un desastre, pues. Obviamente la gente dice, no, pero es bueno. Y mira, en los comentarios que me hacen los alumnos en Facebook, etcétera, me dicen, pero es bueno, me dice que gasten en inversión. O sea, ese mito que nos han metido desde el colegio, de que el gobierno gaste en inversión y eso es bueno, es una pesadilla, porque a la hora de votar, votas con eso, ¿no? Cuando deberías estar reclamando es mejores pensiones, mejores cobertura de salud, y si no la puedes hacer, entonces no me pidas esa plata, pues. ¿Por qué tengo que pagarte esos impuestos que tú me has impuesto a la fuerza cuando no sabes administrarla? Yo soy partidario de reducir los impuestos, que es bastante keynesiano en realidad lo que estoy proponiendo, ¿no? Porque reducir impuestos es exactamente lo mismo que gasto fiscal, ¿no? Es equivalente. Entonces, en términos para los que dicen que no, tú eres un liberal, no. Estoy siendo keynesiano, nada más que le estoy dándole en una forma más directa. Le bajas, como dices tú, los impuestos a 16% del IGB y ayudas a toda esa economía que ha sufrido durante meses y que eh, necesita un respiro, un alivio. Pero eso no va a funcionar pues, porque les quitas la mejor arma de marketing de los gobiernos en general, ¿no? Que es darle bonos a la gente, ¿no? Ah, yo te estoy regalando estos bonos. Cuando en realidad son tus propios impuestos que están dando la vuelta. Si estamos en un momento del cobre con precios tan altos, estamos con muchos ingresos por las exportaciones, entonces es momento de reducir la carga tributaria a las familias y en general a todo, ¿no? Obviamente hay que tener ciertos criterios técnicos, como dices tú, exactamente dónde y en qué porcentajes, pero estamos perdiendo esa oportunidad. ¿Por qué seguir dándole más dinero al gobierno? Nadie cuestiona eso ni en el Congreso. No he escuchado, por lo menos no he escuchado una sola voz en el Congreso que cuestione el tamaño del Estado. Creo que no sé si es la empresa más grande del Perú, pero en los indicadores de empleo vi que estaban creciendo justo donde estaban creciendo siempre durante estos meses, ha sido en el sector público. O sea, hemos crecido en trabajadores estatales,
que luego no los puedes sacar, porque eso ya es eterno, es una pelea eterna. Entonces, en un contexto donde tienes la tecnología cada vez más rápida, las computadoras mucho más eficientes y más baratas, ¿para qué tanto burócrata? O sea, deberíamos estar al revés. No sé qué opinas tú de estas ideas y vea para cerrar No, sí, esta edición. sí, bueno, ahí es cierto, ¿no? Durante la pandemia el empleo público siguió creciendo, ¿no? El empleo privado se ajustó, pero el empleo público siguió creciendo todo el tiempo, no hubo un mes en que cayera. Y eso por un lado. Eh, y eso de por sí también ya amplía el gasto corriente, ¿no? Y de repente ese es parte del problema, ¿no? Por evaluarlo, pero podría uno pensar, ¿no? En gasto corriente ha crecido tan rápido y el déficit básicamente se genera en línea con eso. Es decir, mucha gente dice, no, el problema de Perú es que recauda poco y la muestra de que recauda poco es el déficit, pero también hay que considerar, ¿no? De dónde se origina el crecimiento del gasto. Entonces, si es un crecimiento de gasto en remuneraciones, porque cada vez hay más trabajadores públicos y no hay necesariamente una mayor ejecución de inversión, ni la inversión está alineada con objetivos trascendentes y con un planeamiento de largo plazo, entonces, claro, se va a gastar más independientemente de cómo se haga, ¿no? Y en ese caso siempre va a faltar plata, ¿no? Entonces, sí, necesariamente tenemos que ver también una revisión de tanto cuánto se gasta, en qué se gasta y cómo financiar eso, tratando de reducir el déficit. Además, es necesario hacerlo ahora porque la deuda ha crecido. Entonces, sí tenemos que apuntar a una reducción del déficit tal que en algún momento incluso vamos a tener superávit y poder corregir el tema de deuda que tenemos ahora. Claro, la idea de justo este programa es deshacer estos mitos que tenemos, ¿no? Tratar de que más gente conozca estos aspectos o que saben, pero a veces se han olvidado, ¿no? Estos aspectos que nadie toca. No he visto tocar esto en la prensa, porque claro, los políticos obviamente no quieren reducir el Estado, pues, porque es parte de su carrera, ¿no? La carrera política. Y, eh, o quieren tener consultoría con el Estado, que no sé, yo no sé las razones, pero la idea de este programa es ir a estos mitos y cuestionarlos, ¿no? Porque, como estamos conversando, financieramente no hace sentido. Económicamente es cuestionable, ¿no? Y socialmente es ineficiente completamente, pues nadie sabe si los programas que se están dando o deben dar algún rendimiento de alguna forma, pero nadie lo evalúa, ¿no? En un país así, prácticamente nos están robando y estamos mirando a través de décadas cómo no aprovechamos ese dinero, ¿no? Y la excusa nuestra es, bueno, pero ¿yo acaso pago impuestos? Bueno, la mayoría de la población esa, ¿no? Esa es la excusa. Juan Carlos Odar, muchas gracias por estar en el programa de nuevo. Y seguidores, nos vemos hasta la semana siguiente para seguir renegando.